bienvenidos a este nuevo capítulo de After Office de Exante dedicado a la alta dirección femenina. Hoy día con una gran entrevistada. Ella pertenece al mundo de la ciencia, de la investigación. No siempre resulta tan fácil encontrar mujeres en este mundo, a pesar de que se han ido abriendo camino de manera significativa en el último tiempo. Vamos a estar hablando sobre eso también, por supuesto. Fue subsecretaria de Ciencia y Tecnología, la primera, de hecho, que ocupa este cargo. Hoy día es vicerrectora de investigación y doctorado de la UNAP, la Universidad Andrés Bello. Es un gusto poder contar con ella hoy día, Carolina Torrealba Ruiz Tagle. Muchas gracias por acompañarnos en After Office de Exante. ¿Cómo estás? Hola, Cata. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acompañándolos hoy día. Carolina, bueno, tú fuiste subsecretaria de Ciencia y Tecnología. Me gustaría tener un poco, además, tu visión, sobre todo en la posición que estás ocupando hoy día, sobre la radiografía de la innovación en Chile. ¿En qué momento estamos? ¿Con quién nos podemos comparar objetivamente? Sí. Mira, bueno, primero una pequeña precisión. Yo creo que yo me he dedicado mucho más a la innovación de base científica tecnológica. La innovación es una palabra muy amplia, ¿no? Ya, ¿Cierto? sí. Y tiene también derivadas que son súper interesantes, como la innovación social u otro tipo de áreas. En mi caso, siempre me he dedicado, llevo mi vida dedicada a temas de investigación e innovación que son basadas en ciencia y tecnología. Y en ese aspecto, mira, a ver, uno lo puede ver el vaso medio lleno y el medio vacío. Voy a partir por el medio lleno, porque soy una optimista empedernida. Así que contarte que Chile se encuentra, yo te diría, en un momento en que está capitalizando parte de una inversión que ha sido muy larga. Avanzar en innovación de base científica y tecnológica es súper lento, y yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, ¿no? Las inversiones son lentas porque es complejo formar gente que sea capaz, por ejemplo, de hacer transferencias tecnológicas, de transformar el conocimiento en una aplicación concreta con impacto social. Es un proceso que es de tremendo valor, es lo Sí. que realmente da el valor a las economías más desarrolladas, pero es lento y es difícil. Y en eso Chile ha tenido una inversión muy larga, tanto en las universidades como en el sector empresarial, yo te diría los últimos 15 años. Y eso hoy día está viendo los frutos. Entonces, por ejemplo, te puedo dar algunos datos, ¿no? O sea, desde uno es más personal y tal vez casuístico, pero cuando yo o sea, terminé mi doctorado, que lo terminé el año 2010 en la Universidad Católica, eh, no, o sea, hablar de transferencia tecnológica era muy raro, no se hablaba de ello. Tú no tenías referentes de personas que vinieran del mundo de la investigación y que hicieran empresas. Yo después me fui a trabajar con Pablo Valenzuela porque me interesaba el tema y era Sí. casi el único referente. Y Sí. era visto un poco mal, era como no tan académico, había un prejuicio muy fuerte desde la academia. Y desde las empresas, los pocos acercamientos, algunos me acuerdo en esa época, Recalcine y algunos otros, eran muy, lo de Recalcine tal vez era el más destacado, pero las empresas nacionales eran muy tímidas en ello. Tal vez destacaba Fundación Chile, que era como un espacio Sí. distinto, pero era contado con los dedos de una mano. Y eso no fue hace tanto tiempo, digo, 2010, son menos de 15 años, ¿no? Y hoy día uno ve que el sistema ha cambiado totalmente. Tú vas, todas las universidades tienen oficinas de transferencia tecnológica, tienen personas que se han entrenado. Cuesta entrenarse acá porque hay poco movimiento, poco flujo. Sin Sí. embargo, hay internacionalización, hay capacitación. Tú tienes un sistema que ya tiene elementos clave y tienes algunos incentivos, si bien hay que mejorarlo. Yo creo que sobre todo en el sistema universitario, ahora que lo estoy conociendo más de adentro, la Comisión Nacional de Acreditación, los incentivos clave, creo que es importante modificarlos en pro de la innovación, porque sigue habiendo una brecha y una distancia muy grande del mundo académico con la innovación. Y Sí. desde el punto de vista de la empresa, los cambios han sido increíbles. O sea, la inversión en investigación y desarrollo en este país, que si bien porcentualmente no ha aumentado en términos netos, sí ha aumentado, porque el PIB ha aumentado porcentualmente respecto al PIB, me refiero. Sí. Sí ha aumentado en términos netos. eh, una parte importante de ese aumento también ha venido desde las empresas. Yo te diría mitad ha venido desde las empresas, Así. del sector público. Y las empresas contratan a otras empresas o hacen investigación y desarrollo enfocado en innovación intramural. Eso también ha estado cambiando. Las empresas de base científica tecnológica es un capítulo aparte que a mí me fascina y que nosotros hicimos un primer catastro en la subsecretaría, y es un mundo pequeño pero que está creciendo. Y cuando crezca y realmente sea sólido, ahora vemos algunas, ¿cierto?, que brillan, ¿no?
Sí. pero a mí lo que me interesa es esa masa pequeñita que está creciendo y cuando crezca, Mm. realmente tiene la capacidad de transformar nuestro país. Y eso yo lo encuentro súper interesante. No está asegurado como todo y tenemos que avanzar con mucha determinación en esa agenda. Y Sí. Chile sigue siendo un país que en términos de innovación en los referentes mundiales, como el Índice Global de Innovación, el GI, no, estamos bien rankeados en Latinoamérica, pero Latinoamérica está muy mal rankeado en el mundo. Estamos en la En primera, general. pero Latinoamérica está muy mal, entonces tampoco es un buen referente y tenemos mucho que avanzar en esa línea, ¿no? Carolina, dos temas que surgen de esta respuesta súper interesante que nos permite como entender un poco de lo que estamos hablando, básicamente, y es, ¿por qué hay algunas empresas que brillan afuera, chilenas, y respecto del trabajo combinado entre el sector público y el privado? Mm. ¿Qué más se puede aprender de eso? Mira, es bien interesante. A mí me encantan las empresas que brillan y estas noticias que vemos porque creo que además nos inspiran mucho, son casos de éxito, necesitamos casos de éxito para que siga construyéndose una Sí, cultura de confianza en que esto realmente es factible de hacer desde Chile y se puede transformar nuestra economía, ¿ya? Pero es imposible entender esos casos de éxito sin el sistema. Es decir, todos esos casos de éxitos que vemos, todos los corner shop, o los Cahuelo, los Fage Technologies, o todos estos casos que les van muy bien afuera, sí. eh, están basados en un sistema. Para mí es muy evidente eso. Es decir, estos mismos casos, estas mismas personas, las mismas ideas, no las mismas, es posible, pero si tú lo llevas 15 años atrás, posiblemente no hubieran podido llegar a donde han llegado. Los sistemas de innovación requieren, o hubiera sido como el caso de Pablo Valenzuela, que hizo una Sí, tremenda carrera de emprendimiento y empresas de ciencia científica, pero lo hizo en Estados Unidos, porque Chile sí. no tenía esa estructura en los 80, digamos. Eh, entonces, de nuevo, cuando yo te decía, ¿qué ha pasado en el sistema empresarial de base científica de innovación? Y lo que uno puede ver es que hoy día tenemos un subsistema de alrededor de, son más de 600 empresas de base científica tecnológica. La mayoría son pequeñas, la mayoría tienen menos de 5 años, la mayoría todavía no venden incluso, ¿no? Pero este sistema empieza a tener apoyos del Estado en su fase inicial de mucho riesgo, porque generar una empresa que no vende de investigación O es sea, muy difícil, muy digamos. difícil. Entonces, Bueno, es, es una apuesta, po. es una Venture apuesta, capital. claro, pero antes del venture capital, los apoyos públicos, y ahí voy a tu primera pregunta, a tu segunda pregunta, ¿no? El apoyo público es clave. Estados Unidos entrega subsidios directos a esto hasta en innovación en una jerga, que es del TRL, en el fondo son cuán listo estás Ah, ya. para tu innovación, en el fondo para hacer llegar al mercado. Y va de 1 a 9. Normalmente los países más, no sé, normalmente entregan subsidios hasta el 4, 5 y después son capital de riesgo. Estados Unidos entrega hasta el 8, 9, o sea, hasta a Elon Musk le entrega subsidios. Es decir, el Estado subsidia una parte importante del riesgo y el otro lo ponen los privados, ¿ya? Y en eso Chile ha avanzado. La Corfo ha avanzado desde el Ministerio de Ciencias. Generamos un proyecto, un fondo que era Startup Ciencia, que es para financiar esas empresas en su fase temprana, porque el privado todavía no tiene la certidumbre de poder poner el dinero en ese Qué emprendimiento, buena, ¿no? qué Y eso, interesante. sí, eso es súper interesante porque el Estado, yo digo, la Corfo, Ministerio de Ciencia ahora, O sea, apoyan la idea. sí, al principio, y eso genera que tú la puedas avanzar Sí, po. y entonces llegar a un nivel un poco más desarrollado, cosa que ahí entra el privado o la Corfo con estos venture capital que le hacían matching funds, fondos complementarios a los venture capital, de manera que el capital de riesgo también pueda minimizar un poco ese riesgo, pero ganar los créditos. ¿Por qué esto? ¿Por qué el Estado tiene que hacerlo? Por dos motivos fundamentales. Uno, porque estas empresas cuando les va bien, le va bien al país, generan un enorme, enorme, enorme crecimiento del país, generan empleo, generan mejores empleos de mejor calidad y por eso es bueno que el Estado los subsidie. Pero segundo también porque muchas veces el conocimiento en sus primeras fases, y por eso es que lo financia, es inapropiable. Lo puede generar una empresa, hay veces que, claro, tú tienes tus
tus estrategias de protección de propiedad intelectual, pero muchas veces es inapropiable, es de Sí. todos. Y esas ideas finalmente surgen y nutren otras ideas, eventualmente otras empresas, y eso genera un bien público transversal. Entonces, el rol del Estado en conjunto con un sistema privado fuerte es clave para promover el emprendimiento científico-tecnológico. Perfecto, clarísimo. Estamos con Carolina Torrealba, ella es vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, fue subsecretaria de Ciencia y Tecnología. A propósito de su paso por el sector público, ¿te tocó, Carolina, trabajar estrechamente con el expresidente Sebastián Piñera, fallecido hace algunas semanas? Claro que sí, muy, muy cercanamente. El presidente, bueno, fue bien divertido también porque nosotros asumimos, una vez que ya había partido el gobierno, porque el ministerio se crea, se promulga la ley como Sí. al año de que ya había asumido el gobierno, entonces nosotros asumimos después, a finalizar el primer año. Entonces, el otro día nos recordábamos con el ministro que tuvimos prácticamente como una entrevista de trabajo, que es muy distinto cómo se asignan estos cargos, ¿no? Que verse Sí, entre los partidos, etcétera. El presidente se tomó muy a pecho que quería personas que vinieran del mundo de la investigación, de la ciencia, en mi caso también, de toda esta parte más de innovación de base científica tecnológica, que tuviésemos ese background, más que nunca nos preguntó y no veníamos ninguno de ningún partido, porque a él le interesaba muchísimo esta agenda, muchísimo, y sabía enormemente. Y fue de un tremendo ciencia. apoyo. Sí, sabía mucho de ciencia, le gustaba mucho. De hecho, este último año estuvo bien dedicado a ir a ferias tecnológicas, a reunirse con personas que eran líderes en materias de innovación mundial. Entonces, era algo que le apasionaba. Y de hecho, él fue yo te diría que el principal apoyo, la principal razón por la cual nosotros pudimos expandir el diseño del Ministerio de Ciencia estaba orientado fundamentalmente a investigación. Era CONICET, ya, con Ya. un par de programas más. Y con el presidente ampliamos el giro bien, bien agresivamente dentro del marco de lo que suponía la ley, pero fue trasladar toda la división de innovación del Ministerio de Economía, un fondo gigante, que era el Fondo de Innovación para la Competitividad, son distintos instrumentos que estaban en la Corfo, en Economía, y que no nos hacía ni un sentido que estuviesen desligados de ciencia, porque teníamos la visión de que la investigación claramente tiene que tener una casa sólida, firme, pero tiene que estar apalancado con un producto final, una aplicación final. No siempre es así, pero conceptualmente el diseño del ministerio tenía que tener esa visión. Y como te decía, esta creación de Startup Ciencia, el primer registro de empresa de base científica tecnológica, todo eso lo hicimos apalancado en esa visión y él fue un apoyo fundamental porque Sí, claro. todo el mundo quiere que se cree un ministerio y están todos felices y en el minuto que hay que crearlo y que hay que decidir qué cosas entran y qué cosas no, se generan los roces legítimos, ¿no? Y él fue muy, muy apoyador, si no fuera por él hubiera sido imposible poder ampliar el giro del ministerio hacia la innovación, hacia el emprendimiento de base científica tecnológica, es algo que fue muy bonito trabajar con él, digamos, porque había un apoyo permanente en esa Mm. materia. Mira, qué buen recuerdo. Carolina Torrealba, ex subsecretaria de Ciencia y Tecnología, la primera además que ocupó este cargo porque precisamente el ministerio se creó en esa oportunidad bajo el mandato de Sebastián Piñera. Te quería preguntar respecto al rol de las mujeres STEM, como se le denomina a este segmento ligado a la ciencia, la tecnología, las matemáticas, etcétera. ¿Tiene algún referente? Muchas mujeres que pertenecen a este sector, a mí me han dicho en este mismo espacio que ha sido clave para ellas, para su impulso, tener referentes. Mujeres que Sí, hayan sido profesoras o académicas o, en sí. fin, alguien que las empujó, que las guió, que las iluminó. Bueno, muchas y muchos, te diría yo. Yo te diría que he tenido, mi carrera estuvo pavimentada soy una muy agradecida, digamos. Tuve referentes muy importantes. En la universidad me tocó trabajar te puedo nombrar dos que para mí fueron importantes porque trabajé con ella, Pilar Carballo, fue una persona con la que yo trabajé, una genetista de carácter muy fuerte, muy inteligente, ¿cierto? Muy determinada, además era una mujer en un grupo de muchos Todos hombres, los también hombres. muy fuerte, sí. Sí. Era muy divertida, a veces incomprendida en este ambiente y para mí fue muy importante. Hice una especie de tesina de pregrado con ella y fue un referente bien importante. Ujú. Y yo te diría que después, también en mi doctorado, mi tutor de tesis, Alfonso González, fue una persona clave. Y de hecho era muy divertido porque habíamos muchas mujeres en su laboratorio.
Ah, ya. muchas mujeres muy fuertes, y yo creo que tenía que ver con que él era una persona, bueno, era bien feminista, diría yo, pero en el sentido de, de tratarnos como tal, como era muy exigente con nosotros, pero no estaba todo este ambiente tal vez a veces que ocurre en los ambientes de investigación, que es más sexista o que tiene, no sé, Qué increíble que se dé eso, ¿ah? Bueno, yo no sí. sé si todavía, pero sí. Mira, y tal vez para finalizar con el referente, para mí Pablo Valenzuela y Bernardita Méndez fueron realmente unos mentores de vida, son grandes amigos hasta el día de hoy, son personas maravillosas, potentes, inteligentes, Generoso, muy sí. generosos, y con ellos han sido grandes referentes en mi vida y grandes amigos hasta el día de hoy realmente, y creo que son personas que le han entregado muchísimo a este país, para mí fue un lujo trabajar con ellos. Entonces, referentes, yo he tenido referentes muy luminosos y también uno ha visto los que no, ¿no? Sí. Pero es interesante cómo en ciencia, y cuando estuve en la subsecretaría, armamos una primera política nacional para la igualdad de género. ¿Ya? Era un minuto que además empezaron a surgir, justo habían surgido todas estas demandas feministas del año 2018, en abril del 2018, adentro de las universidades. Y empezamos a meternos en el tema. Hicimos un estudio bien acucioso, duró varios años, nos entrevistamos con más de 40 países para conocer sus experiencias internacionales, ver qué es lo que hacían, cómo abordar el tema. Y la verdad es que la academia tiene una deuda muy importante en la materia. Es Mm. decir, el Estado y el sector privado han avanzado mucho a pasos agigantados al lado de lo que le ha hecho la academia en materias de género, ¿no? Sí. En materias de, sí, en ese ¿Cómo lo sentido. vives tú en el día a día, ahora estando, incluso como vicerrectora de investigación y doctorado? Sí, mira, yo te diría que los últimos 4 años, desde las demandas feministas en adelante, y nosotros tomamos el guante estando en el ministerio, había un cambio y un vuelco gigantesco. O sea, Chile 2024 y Chile 2019 no, son otros países en materia de academia, Academia. mujeres, desarrollo científico de mujeres al interior de la academia. Mira. Está perfecto, no lo está, pero es increíble lo que ocurrió estos últimos años. Y yo te diría que eso estuvo gatillado, como te decía, primero por esta tremenda manifestación, que las universidades realmente no sabían mucho qué hacer. Mm. Muchas veces ni siquiera tenían la conciencia de lo que estaba ocurriendo. También eso ocurre, ¿no? Que son estas explosiones que no sé, uno puede decir, no Como que no quisieron, se explica. pero claro, pero ahí salieron muchos testimonios y a mí no me sorprendió ninguno, lamentablemente. Habiendo estado dentro de la universidad, uno veía que existían muchos espacios de discriminación, de una violencia como subliminal, digamos, difícil. Era complicado, ¿no? Había que tener una personalidad muy fuerte, y eso se da además en los ambientes de investigación porque tú tienes una dependencia muy fuerte de tu tutor, ¿cierto? Tu carrera depende de él, sean relaciones que a veces si no están bien reguladas pueden ser muy complejas de manejar. Mm. Y yo te diría que los últimos años esto ha cambiado radicalmente. Nosotros desde el ministerio en esta primera política la trabajamos durante 3 años, pero con toda la comunidad, hicimos consultas públicas, cambiamos y trabajamos con toda la comunidad todos los instrumentos de la agencia, mirándolo y viendo dónde teníamos realmente sesgos importantes, dónde, por ejemplo, no reconocíamos maternidad, cómo lo íbamos moviendo las tuercas para que nuestro sistema tenga, para mí, dos cosas que son fundamentales. ¿Por qué a uno le importa este Mm. tema? A mí, uno, por un tema de justicia. O sea, Sí. nosotros queremos construir una sociedad en que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades. Y eso sabemos que no es así, y sabemos que posiblemente ninguna sociedad es así, pero queremos avanzar en esa línea, y en materia de género en ciencia eso era algo muy importante. Y lo Mm. segundo, por lo que hablábamos antes también, porque el talento se distribuye de manera completamente equitativa. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para que las personas que tienen talento e interés en estas materias puedan realmente brillar y aportar y construir un sistema diverso? No nos podemos dar el lujo de desperdiciar capacidades que están, digamos, que quieren avanzar en esta materia. Y en eso armamos toda esta agenda hoy día, por ejemplo, lo que hicimos fue no solo cambiar y poner exigencias, sino que entregamos un fondo que es un fondo que es súper importante para las universidades, decirle, usted le vamos a apoyar con plata, pero usted me hace un diagnóstico y un plan de mejora.
Ujú. durante 3 años. Bien acucioso, lo que nos permite tener información, ver medidas, qué medidas funcionan, qué medidas no. Perfecto. Cómo vamos avanzando en un sistema que se retroalimenta, siempre chequeando, porque uno puede hacer medidas que no funcionan. Lo peor es tomar esto como a la ligera, Mm. digamos. El tema de género a veces se toma como una bandera muy a la ligera. Yo creo que tiene que ser, tenemos que salvaguardar la justicia, la equidad, sin tomarlo como una bandera facilista, porque eso a veces le hace muy mal al mismo sistema. Perfecto. Bien, Carolina Torrealba, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. De verdad que un gusto escucharte, conocerte. Carolina es vicerrectora de investigación y doctorado de la Universidad Andrés Bello. Tiene además, bueno, muchísimos estudios, reconocimientos. Fue directora ejecutiva de la iniciativa Científico Milenio, reconocida también dentro de las 100 mujeres líderes de Chile por el Diario El Mercurio y la Organización Mujeres Empresarias. Así es que espero que te siga yendo súper bien, Carolina, y que sigas siendo una voz, además muy escuchada y súper importante en el mundo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Muchas gracias, Catalina. Gracias. Realmente un placer conversar contigo. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.